Hoy veremos 4 casos de asesinos seriales que operaron en territorio estadounidense, 3 mexicanos y un caso bonus que sumamos por la magnitud del crimen. Decenas de víctimas combinadas y un patrón que se repite en los primeros 3 casos. Usaron la confianza, el anonimato o la autoridad que tenían para matar una y otra vez antes de ser detenidos. 4 historias distintas. Un mismo final, el corredor de la muerte. El primer caso es el de un hombre que llevaba placa, uniforme y autoridad legal, y que usó todo eso para matar una y otra vez. Juan David Ortiz era agente de la patrulla fronteriza en Laredo, Texas. Durante semanas, en 2018, asesinó a mujeres mexicanas que trabajaban en las calles de esa ciudad. Cuando lo capturaron, confesó con una frase que quedó grabada en el expediente: "Así les disparé". ¡Maldito asesino! ¡Maldito desgraciado! ¡Order! Los gritos de la madre de Melissa Ramírez resonaron en la Corte 406. Por primera vez, veía al hombre acusado de haber asesinado a su hija, el agente de la patrulla fronteriza Juan David Ortiz. Pensé mucho en la niña porque la niña de ella llora mucho, la sueña mucho y cuando lo vi, no sé, sentí algo que quería correr detrás de él. Nosotros, el jurado, encontramos al acusado Juan David Ortiz, culpable del delito de asesinato capital, como se le acusa en la acusación, y como se le instruye en este cargo, firmado por el jurado presidente. Este es su veredicto correcto. Sí, gracias. Era lunes 3 de septiembre de 2018. Mientras Estados Unidos comenzaba el receso del Labor Day y la temporada de la NFL arrancaba con expectativa, Laredo vivía un calor seco y sofocante, típico del sur de Texas en pleno verano. Las calles del centro permanecían vacías bajo el sol abrasador, pero San Bernardo Avenue mantenía su rutina nocturna. Esa franja de cuadras al norte del downtown era conocida por todos como The Prostitute Blocks, un lugar donde la vulnerabilidad se vendía por $50 y las sombras ocultaban tanto miseria como peligro. Melissa Ramírez tenía 29 años. Madre de 2 hijos, había caído en la adicción años atrás y las calles se habían convertido en su única forma de sobrevivir. Semanas antes, en la mesa de su cocina, había hecho una predicción escalofriante frente a su cuñada. "No voy a estar aquí por mucho tiempo. Alguien me va a matar". Nunca dijo de quién tenía miedo, solo que creía que moriría baleada. Esa noche del 3 de septiembre, una camioneta Dodge blanca se detuvo cerca de ella. Al volante iba un hombre que conocía desde hacía tiempo. La había recogido antes, le había dado dinero para drogas. Habían tenido sexo en su camioneta y en parques. Para Melissa era un cliente más, uno de los regulares. Sin motivos para desconfiar, subió al vehículo. El hombre condujo hacia el norte, alejándose de las luces de la ciudad. Tomó la Texas Highway 255, un camino rural que cortaba entre campos secos y oscuridad. Melissa le pidió detenerse. Necesitaba orinar. Salió de la camioneta, caminó unos pasos, se agachó. En ese instante, el conductor descendió del vehículo. Sacó una pistola Heckler y Koch calibre 40 y le disparó múltiples veces. Una bala atravesó su mandíbula, 2 más su cuello. El cuerpo cayó en el polvo. No hubo testigos. Solo el sonido de los disparos rompiéndose en la quietud del campo. El hombre volvió a la camioneta, cerró la puerta y manejó de regreso a Laredo. Al día siguiente, un ranchero que trabajaba en la zona encontró el cuerpo de Melissa sobre el camino de tierra. 10 días después, la camioneta blanca volvió a recorrer San Bernardo Avenue. La noche del jueves 13 de septiembre, Claudine Ann Luera, otra trabajadora sexual, amiga de Melissa, subió a la camioneta. El conductor la conocía bien. Era su cliente desde hacía meses. Durante el trayecto, Claudine preguntó por Melissa. Quería saber qué le había pasado. Eso lo incomodó. El hombre la llevó fuera de los límites de la ciudad por la US 83. Cuando ella intentó salir del vehículo, giró hacia atrás y le disparó en la cabeza. Claudine cayó al piso pero seguía viva. Un conductor que pasaba la encontró minutos después, todavía con pulso, y llamó a emergencias.
La trasladaron al hospital, donde murió horas más tarde sin recuperar la conciencia. Tenía 42 años y 5 hijos. La policía empezó a sospechar que tenían un asesino serial en las calles. El viernes 14 de septiembre por la noche fue el turno de Erika Peña. Tenía 26 años y conocía al hombre de la camioneta desde hacía meses. Él le daba dinero para drogas, la llevaba a comprarlas y luego tenían sexo. La relación, decía ella, había dejado de ser puramente transaccional. Él era amable, inteligente, gracioso, un tipo normal. Pero esa noche algo estaba mal. El hombre la llevó a su casa, en un barrio tranquilo de clase media. Dentro, Erika mencionó los asesinatos de Melissa y Claudine. El hombre se puso nervioso. Le dijo que había sido el penúltimo en estar con Melissa, que la policía podría encontrar su ADN. Erika sospechó de él inmediatamente. Sintió náuseas. Salió a vomitar. Él le dijo que necesitaba comer y la llevó a una gasolinera Circle K. Estacionó la camioneta entre 2 trailers vacíos, detrás de la tienda. Cuando ella volvió a mencionar a Melissa, él sacó la pistola y la apuntó directamente al pecho. Erika luchó. Él le arrancó la camisa, pero ella logró salir del vehículo y corrió hacia el frente de la gasolinera, gritando por ayuda. Un oficial de la Texas Department of Public Safety estaba cargando gasolina en su patrulla. Ella se lanzó hacia él en shock y le contó todo. El arma, el hombre, la camioneta blanca. Le dio un nombre: David. El oficial tomó nota de cada detalle y llamó refuerzos. Se emitió un bolo para localizar el vehículo. La policía llegó de inmediato a la gasolinera. Erika Peña estaba en shock, hiperventilando, sin camisa. Me sacó la pistola y me quería subir y yo empecé a gritar, help me, help me. ¿Ya se fue? Sí. Ay, me asusté bastante eso. La subieron a una patrulla y la trasladaron a la estación para tomarle declaración completa. Allí, entre pausas y lágrimas, dio los datos que cambiarían el curso del caso. El atacante se llamaba David, conducía una camioneta Dodge blanca y vivía en un barrio residencial del norte de Laredo. Con esa información, los investigadores cruzaron registros vehiculares y obtuvieron una coincidencia concreta. La camioneta estaba registrada a nombre de Juan David Ortiz y de su esposa. El perfil que apareció a continuación añadió un dato inquietante. Ortiz era agente de la US Border Patrol. Agentes se dirigieron de inmediato a la vivienda. Ortiz no estaba. La policía estableció guardia frente a la casa y esperó. El bolo ya estaba activo. Sabían que el sospechoso seguía suelto, armado y en movimiento. Mientras los agentes vigilaban la vivienda vacía, llegó un nuevo reporte. Otro cuerpo había sido encontrado en las afueras de la ciudad. Era Giselda Alicia Cantu, de 35 años. Había sido recogida en San Bernardo Avenue. Presentaba golpes en la cabeza y un disparo en el cuello. El hallazgo confirmó el peor escenario posible. El agresor no se había detenido después del escape de Erika Peña. La investigación se amplió de inmediato. Los investigadores ya no intentaban reconstruir lo ocurrido. Necesitaban encontrar a Juan David Ortiz antes de que volviera a matar. Poco después de medianoche, la camioneta blanca finalmente fue localizada en una gasolinera cercana. Oficiales rodearon el lugar. Cuando Ortiz salió de la tienda de conveniencia, un agente le explicó desde la distancia que su vehículo estaba conectado con casos de asesinato. Ortiz levantó las manos, como si fuera a cooperar, pero de pronto echó a correr. La persecución fue breve. Lo encontraron escondido en la cama de una camioneta estacionada en el garage del Hotel Ava, sobre San Bernardo Avenue, la misma calle donde había recogido a sus víctimas. Fue arrestado sin oponer resistencia a las 2 de la madrugada del 15 de septiembre. En su camioneta, los agentes encontraron la pistola H y K calibre 40, con 3 balas faltantes en uno de los cargadores. También hallaron los objetos que Erika Peña había dejado: una cartera con jeringas, una pipa de crack y condones. En su casa descubrieron un arsenal de armas de fuego.
El análisis balístico fue contundente. Todas las balas recuperadas de las escenas del crimen habían sido disparadas por la pistola encontrada en su vehículo. Durante el interrogatorio en la subestación del Webb County Sheriff's Office, Ortiz negó todo durante horas. Se mostraba evasivo, respondía, "No recuerdo", o "deberías saber". Cuando le mostraron fotos de las víctimas, las arrugó y las tiró. Pero después de varias horas, pidió que le quitaran las esposas y comenzó a confesar. Habló durante casi 10 horas. I'm the one that did it. I'm telling you to walk away. Just walk away, okay? Walk away. She walks away, and then she comes back. I'm telling you to walk away. You're not listening to me. Ortega dice que no planeó el primer asesinato de Melissa Ramírez de 29 años, pero mantuvo una cierta mentalidad que le permitió seguir adelante. Describió cada asesinato con frialdad. Repitió 4 veces que quería limpiar las calles y se refirió a las trabajadoras sexuales como basura y tan sucias. Dijo que el monstruo salía cuando manejaba por esa zona. En un momento, reveló algo que sorprendió completamente a los investigadores. Había una cuarta víctima que ellos aún no conocían. Se llamaba Janelle Ortiz. Era una mujer transgénero, también trabajadora sexual. Ortiz explicó que la había recogido en la misma zona y que la había asesinado poco después de matar a Giselda Cantu. Lo subieron a una patrulla y le pidieron que los llevara al lugar. En el Highway 35, a unas 5 millas del sitio donde habían encontrado a Giselda, localizaron el cuerpo de Janelle Ortiz. Con ese hallazgo, la magnitud completa de la serie quedó al descubierto. 4 asesinatos en 12 días. 4 vidas arrebatadas precisamente por quien debía protegerlas. Juan David Ortiz no tenía antecedentes. Era un agente federal, un padre de familia, alguien que se movía sin levantar sospechas. Nada en su historial anticipaba este desenlace, pero había cruzado la línea. La fachada se había desmoronado y la evidencia en su contra era abrumadora. Ya no había vuelta atrás. Juan David Ortiz nació el 22 de mayo de 1983. Tenía 35 años al momento de los asesinatos. Creció en Texas, en una familia trabajadora. A los 18 años se enlistó en la Marina de los Estados Unidos y sirvió durante 8 años como Hospital Corpsman. Fue desplegado en Irak como médico de combate. Alcanzó el rango de segunda clase y recibió condecoraciones, entre ellas la Joint Meritorious Unit Award y la National Defense Service Medal. Su licenciamiento en 2009 fue honorable. Ese mismo año ingresó a la Border Patrol. Comenzó como agente en Cotulla y ascendió con rapidez. En 2017 fue promovido a supervisor de inteligencia en Laredo, un cargo de alto rango con acceso a información sensible. Sus superiores lo consideraban dedicado y confiable. Mientras trabajaba, obtuvo una maestría en Relaciones Internacionales en St. Mary's University y estaba siendo evaluado para otra promoción. En lo personal, estaba casado desde 2004, tenía 3 hijos y vivía con su familia en un barrio de clase media alta. Asistían a la iglesia cada domingo. Para vecinos y conocidos, era tranquilo, reservado y un padre ejemplar. Pero llevaba una doble vida. Frecuentaba San Bernardo Avenue como cliente de trabajadoras sexuales. Conocía a Melissa y Claudine desde hacía tiempo. Con Erika Peña mantenía una relación aún más cercana. Mientras tanto, las despreciaba y quería eliminarlas de las calles. La contradicción define el caso. Un veterano condecorado, un agente de alto rango, un padre de familia, que utilizó su posición y su conocimiento del sistema para cazar mujeres en el mismo territorio que había jurado proteger. El juicio comenzó el 28 de noviembre de 2022 en San Antonio, después de que la defensa solicitara cambio de jurisdicción por la cobertura mediática masiva en Laredo. El proceso se llevó a cabo en el Cadena Reeves Justice Center, bajo la presidencia del juez Oscar J. Hale. Ortiz enfrentaba cargos por asesinato capital, asalto agravado con arma mortal, restricción ilegal y evasión de arresto.
La fiscalía, liderada por Isidro Alanis, presentó un caso demoledor. El testimonio estrella fue Erika Peña, la sobreviviente. Frente al jurado, describió el ataque en la gasolinera, demostró físicamente cómo Ortiz sostuvo el arma contra ella y explicó cómo se dio cuenta de que él era el asesino. Su testimonio fue desgarrador y preciso. Luego vino la evidencia forense. Las balas recuperadas de las 4 escenas del crimen habían sido disparadas por la misma pistola, el arma encontrada en la camioneta de Ortiz. Tenemos nueva información en el caso del exagente de la patrulla fronteriza acusado de 4 asesinatos. El fiscal de distrito dice que casquillos encontrados en las 4 escenas son consistentes por el arma de servicio de la agencia. Dijo además que para su confirmación se requieren pruebas forenses. El acusado, Juan David Ortiz, está en prisión con una fianza de $2.5 millones. La doctora Corinne Stern, médico forense, detalló las autopsias. Las fotos fueron tan gráficas que un jurado se desmayó y fue excusado del tribunal. Familiares de las víctimas huyeron de la sala llorando. Pero la prueba más devastadora fueron las casi 10 horas de interrogatorio grabado, en las que Ortiz admitía y justificaba cada asesinato. En ellas describió cómo el monstruo salía cuando conducía por San Bernardo Avenue y hasta llegó a imitar el sonido de los disparos. La defensa, representada por Joel Pérez y Raymond Fuchs, argumentó que la confesión había sido coercionada. Alegaron que Ortiz sufría de TEPT, que estaba medicado, que había bebido la noche del interrogatorio y que no estaba en condiciones mentales para dar una confesión voluntaria. Intentaron desacreditar a Erika Peña destacando su adicción a drogas y arrestos previos. Los fiscales respondieron con firmeza. Ortiz era un oficial de alto rango con maestría, 10 años de experiencia en la policía, conocía perfectamente sus derechos. No estaba teniendo un colapso. Sabía exactamente lo que hacía. Dramáticos momentos se vivieron esta tarde en la corte cuando el oficial de la patrulla fronteriza, acusado de ser un asesino en serie, fue enfrentado por la madre de una de las 4 víctimas. Efectivamente, compañeros, esta tarde aquí en la corte 406, el agente de la patrulla fronteriza, Juan David Ortiz, se declaró no culpable de los cargos de asesinato que se le imputan. ¡Maldito asesino! ¡Maldito desgraciado! ¡Order! Los gritos de la madre de Melissa Ramírez resonaron en la corte 406. Por primera vez, veía al hombre acusado de haber asesinado a su hija, el agente de la patrulla fronteriza, Juan David Ortiz. Pensé mucho en la niña porque la niña de ella llora mucho, la sueña mucho y cuando lo vi, no sé, sentí algo que quería correr detrás de él. Se me partió el corazón porque nuestro dolor de nosotros perdiendo a mi hermana, ya me imagino el dolor a una madre que pierde a su hija y es muy doloroso. Pobre, mi corazón está con la señora Benavides. Este día Ortiz recibió los cargos formales por asesinato capital de las 4 víctimas a las que él confesó haber asesinado entre el 3 y el 15 de septiembre del 2018. Él es presumido inocente. Él tiene el derecho de demandar que el gobierno compruebe que él es culpable a una meta más allá de una duda razonable. Pérez agregó que le tendrán que comprobar bajo qué circunstancias se hizo la confesión de Ortiz y que esta no haya sido forzada. La fiscalía está buscando la pena de muerte. En octubre de 2022, el fiscal del distrito anunció que no buscaría la pena de muerte, a petición unánime de las familias de las 4 víctimas y de Erika Peña. Esto significaba sentencia automática de cadena perpetua sin libertad condicional si el jurado lo declaraba culpable. El 7 de diciembre de 2022, después de poco más de 5 horas de deliberación, el jurado declaró a Juan David Ortiz culpable de asesinato capital en los 4 cargos, además de asalto agravado y restricción ilegal. Ese mismo día, el juez Hale pronunció la sentencia: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La suerte estaba echada. Familiares de las víctimas pudieron dirigirse a Ortiz en la corte. Sus testimonios expusieron la magnitud del daño.
Gracie Ramírez, cuñada de Melissa, lo confrontó directamente. Habló del dolor irreparable que había causado y del impacto en los hijos de su cuñada. ¿Sabes cuánto dolor le has causado a esta familia?, le dijo. Los corazones de los hijos de Melissa ahora están rotos. Mi corazón está destrozado. Lo llamó monstruo y le deseó la muerte. Ziara Munguia, hija de Claudine Luera, explicó que su madre sabía lo que hacía para sobrevivir, pero que lo hacía por su familia. Ella quería que tuviéramos una vida mejor, dijo. Sentía que no podía dárnosla de otra manera. La hermana de Janel Ortiz afirmó que incluso rezaría por la familia del asesino, dejando en claro que no los consideraba responsables. El testimonio más inesperado fue el de Joey Cantu, hermano de Giselda. Frente a Ortiz, dijo que lo perdonaba. Explicó que él mismo había recibido perdón después de cumplir condena por asesinato. Sus palabras dejaron a la sala en silencio. Cuando el juez le ofreció la palabra, Ortiz se negó a hablar. Su silencio fue lo último que se escuchó de él en la corte. Te diré lo que era mi hermana y siempre será. Ella siempre será la niña de 6 años. Ella era todo lo que tenía, hermano. Ella era todo lo que me quedaba. Te llevaste al último miembro vivo de mi familia hombre. Ella siempre será la niña de 6 años, que se despertaba en medio de la noche para llevar a su hermano de 8 años al baño, porque tenía miedo de la oscuridad. Ella siempre será la hermana pequeña que me defendió de los matones cuando estábamos en la escuela primaria, incluso peleando con ellos. Y siempre será la hermana pequeña que lloró solo porque me vio llorar. El caso generó un debate nacional sobre el control psicológico de agentes federales, la vulnerabilidad de las trabajadoras sexuales y la cultura de impunidad dentro de las fuerzas de seguridad. Tras el fallo, el fiscal Alanis fue contundente. Ortiz era un asesino serial entonces y lo sigue siendo ahora. Tener a alguien así dentro de las fuerzas del orden, dijo, era profundamente aterrador. Después del veredicto de diciembre de 2022, los abogados de Ortiz presentaron apelación argumentando errores procesales y que la confesión había sido obtenida de manera ilegal. La Corte de Apelaciones revisó los argumentos y declaró que no hubo error en el juicio. La apelación fue rechazada. Desde entonces, Ortiz cumple su sentencia en una prisión estatal de Texas, en las afueras de Houston. Tiene prohibido el contacto con medios. Cuando la reportera de KSAT 12, Erika Hernández, solicitó una entrevista después del juicio, él la rechazó. Desde el fallo, Ortiz permanece recluido en la unidad Alan B. Polunsky, la prisión de máxima seguridad de Texas. No volvió a hablar ante la justicia ni ofreció explicaciones adicionales sobre los crímenes. Dentro del sistema penitenciario, su identidad quedó reducida a un número y a un expediente sellado. No hay entrevistas, no hay declaraciones, no hay gestos públicos de arrepentimiento. Hoy, Juan David Ortiz tiene 41 años y pasará el resto de su vida en prisión. El segundo caso ocurrió años antes, en otro estado, con un patrón de víctimas diferente, pero con la misma frialdad a la hora de actuar. Robert Ramos acumuló múltiples asesinatos en Texas a lo largo de los años, hasta que finalmente fue identificado y detenido. Su caso, igual que los anteriores, terminó en una sentencia de muerte. Roberto Moreno Ramos, el mexicano condenado a la pena de muerte en Texas por el asesinato de su esposa y sus 2 hijos en 1992, fue ejecutado ayer mediante una inyección letal. Era viernes 7 de febrero de 1992. Mientras Europa amanecía pendiente del recién firmado Tratado de Maastricht, que marcaría el nacimiento de la Unión Europea, en Estados Unidos la atención se repartía entre los Juegos Olímpicos de Invierno en Francia y los estrenos de cine de la semana. En Progreso, una pequeña ciudad del condado de Hidalgo, la vida seguía su ritmo habitual entre calles tranquilas y casas de una planta. En una de esas viviendas modestas vivía Leticia, de 42 años, junto a sus 2 hijos, Abigail, de 7 años, una niña de primer grado,
y Jonathan, de apenas 3. Era una familia discreta. Los vecinos los veían ocasionalmente en el jardín o saliendo hacia la iglesia los domingos. No había señales externas de conflicto. Robert Ramos, el padre, trabajaba como asistente de cuidado para un hombre discapacitado. Salía temprano, regresaba por las tardes. Un hombre de rutinas simples, reservado. Nadie imaginaba que durante meses había sostenido una doble vida. Mientras convivía con su familia, mantenía una relación paralela con otra mujer, Marisa Robledo. Marisa no sabía nada de los niños. Sabía, sí, de Leticia, pero creía que era solo una viuda a quien Robert ayudaba por compasión. Y ese viernes, la presión de esa mentira había alcanzado un punto crítico. En 3 días exactos, el lunes 10 de febrero, Robert tenía pactada una boda con Marisa. Todo estaba arreglado. Los anillos, la fecha, los planes. Pero su familia seguía en la misma casa a la que él planeaba mudarse con su otra mujer. La mañana transcurría con aparente normalidad. No hay registros de visitas, llamadas telefónicas ni movimientos inusuales en la casa. Leticia y los niños estaban dentro. Robert también. Las ventanas cerradas, las cortinas corridas. Afuera, los vecinos seguían con sus actividades. Algunos podaban el césped, otros lavaban sus autos. Los niños del barrio jugaban en las aceras, pero en algún momento, la violencia se desató de repente. Robert Ramos actuó con una rapidez que no dejó espacio para alertas ni defensas. Tomó un mazo de trineo y se acercó a Leticia mientras ella estaba concentrada en una tarea cotidiana. No hubo discusión previa ni señales que anticiparan lo que iba a hacer. Descargó un golpe directo en la cabeza que la dejó sin posibilidad de reaccionar. De inmediato se dirigió hacia sus hijos. Abigail, de 7 años, comprendió que algo grave ocurría. Ramos la inmovilizó con cinta adhesiva en las manos y le cubrió la boca para impedirle pedir ayuda. Después, la atacó con la misma violencia. Una vecina escuchó un grito. Fue breve, agudo. No se escuchó ningún otro sonido fuera de lo común. Solo ese grito único y el silencio que lo siguió. Nunca habría podido imaginar lo que estaba sucediendo a solo unos pasos de su casa. Jonathan, de 3 años, fue el más vulnerable. No entendía la situación ni tenía forma de escapar. El ataque fue rápido y fulminante. La casa quedó en silencio absoluto. En las horas siguientes, Robert cavó un espacio bajo el piso del baño. Quitó las baldosas, abrió un hueco en la tierra y colocó los 3 cuerpos allí. Luego, volvió a embaldosar la superficie, dejándola lisa, impecable. Recogió la ropa de la familia, los juguetes de los niños, todo lo que pudiera recordar que habían existido, y lo escondió en el ático. Durante el fin de semana, Robert mantuvo una apariencia de normalidad. Miembros de la iglesia pasaron a visitar a la familia. Él les dijo que se estaban mudando a California, que estaban muy ocupados preparando el viaje. A otros conocidos les comentó que Leticia y los niños habían ido a Austin. Nadie cuestionó las versiones. Nadie sospechó. El lunes 10 de febrero, 3 días después de los hechos, Robert se casó con Marisa Robledo. La ceremonia fue pequeña, discreta. Después la llevó a vivir a la casa de Progreso. Ella no sabía que bajo el piso del baño, a pocos metros de donde dormirían, estaban enterrados los cuerpos de la familia anterior. Pasaron casi 2 meses sin denuncias formales. La familia de Leticia sospechaba, pero las explicaciones contradictorias de Ramos parecían suficientes para ganar tiempo. Finalmente, a inicios de marzo, una cuñada decidió reportar la desaparición. El 4 de ese mes, un primo confrontó a Ramos, quien respondió que su esposa e hijos habían muerto en un accidente en México y que los cuerpos habían sido cremados. Esa versión encendió todas las alarmas. El caso, hasta entonces invisible, entró al radar policial. La policía llegó de inmediato a la casa de los Ramos. Desde afuera, nada sugería un crimen. Puertas cerradas sin forzar, ventanas intactas, el jardín en orden. Parecía una vivienda común, como tantas en Progreso.
Dentro, sin embargo, la ausencia era evidente. No había señales de la esposa ni de los dos menores. Tampoco juguetes a la vista, ni ropa reciente, ni objetos infantiles. Todo parecía vacío, como si la familia se hubiera desvanecido de un día para otro. Los agentes hablaron con Ramos. Él aseguró que su familia estaba fuera de la ciudad. Primero dijo Austin, luego corrigió San Antonio. Minutos más tarde, México. Nunca repitió la misma historia. Aún así, no había señales físicas que justificaran una detención inmediata. La policía tomó nota, documentó las inconsistencias y siguió adelante con las primeras diligencias. El 30 de marzo, los oficiales regresaron para entrevistarlo de nuevo. Ramos aceptó acompañarlos a la estación voluntariamente, lo que, en apariencia, transmitía cooperación. En el camino volvió a modificar la narrativa. Ahora decía que su esposa había decidido viajar sin avisar. No pudo dar fechas, ni ubicaciones, ni nombres de personas con las que supuestamente estaban. Mientras hablaba, los detectives ya sabían que algo no cuadraba. Ese mismo día fue detenido no por el caso, sino por violaciones de tráfico pendientes. Aún así, la policía continuó investigando la desaparición como un asunto independiente. Los familiares insistían. Leticia jamás se iría sin avisar. Los niños no tenían ropa con ellos. No existía un solo indicio de viaje. Con esa presión acumulada, los detectives solicitaron una orden de registro para la vivienda. Fue concedida el 6 de abril. Ese día marcó el punto de quiebre. Al entrar a la casa, los agentes notaron detalles que, ahora sí, despertaban alarma. Manchas secas en el dormitorio principal. Rastro de sangre en el pasillo. Más señales en el baño. No eran recientes, pero tampoco antiguas. Pertenecían a un periodo cercano a la fecha de desaparición. La escena estaba demasiado ordenada para una casa donde habían vivido 2 niños pequeños. Y entonces encontraron algo que terminó de romper la fachada. En el ático, escondidos dentro de bolsas, estaban toda la ropa de la familia y los juguetes de los niños. Era imposible justificar que alguien viajara sin llevar nada y dejara atrás incluso sus pertenencias más básicas. La policía volvió a interrogar a Ramos. Frente a la nueva evidencia, cambió su historia una vez más. Dijo que había encontrado a su familia muerta al volver a casa. Después corrigió que los niños estaban muertos y Leticia agonizaba con una herida autoinfligida, y que él, en shock, decidió enterrarlos bajo el baño. Una explicación imposible de sostener, pero que él repetía con calma, como si cada versión fuera igual de válida. En un momento de la entrevista, aseguró que podía mostrar exactamente dónde estaban. La policía lo escuchó en silencio. Lo condujeron nuevamente a la vivienda. Muy cerca del baño, el piso lucía recién trabajado. Las baldosas tenían un color apenas distinto al del resto, como si alguien hubiera intentado que pasaran desapercibidas. La cuadrilla comenzó a retirar el revestimiento. Debajo, un hueco. Y dentro del hueco, los restos de Leticia, Abigail y Jonathan. No quedaba nada más por decir. Los agentes sellaron la escena. La historia que había sostenido durante casi 2 meses se desmoronó en segundos. Ramos fue detenido. Esta vez ya no por trámites pendientes, sino como responsable directo de un asesinato múltiple. Ya no había regreso posible. Robert Moreno Ramos tenía 38 años en 1992. Había nacido en México y llevaba tiempo viviendo en el sur de Texas, donde trabajaba en empleos manuales temporarios, sin una profesión estable ni trayectoria definida. Para muchos, era un hombre reservado, de carácter cambiante. Podía mostrarse servicial en público y, al mismo tiempo, ejercer un control rígido dentro de su hogar. Su vida familiar era compleja. Tenía varios hijos de relaciones anteriores y, según uno de ellos, las discusiones y los episodios de violencia en la casa eran frecuentes. No era un desconocido para sus vecinos, pero tampoco alguien especialmente integrado en la comunidad. Vivía en esa zona fronteriza donde muchos intentan rehacer su vida, aunque no siempre lo logran.
Su relación con Leticia estaba marcada por años de convivencia, tensiones y un deterioro progresivo de la relación. Hacían una vida modesta, con poco dinero y muchas responsabilidades, especialmente por el cuidado de Abigail y Jonathan. Fue en medio de esa rutina que Ramos inició su relación con Marisa Robledo. Le había mentido desde el primer día. Se presentó como viudo y la hizo creer que lo unía a Leticia solo un compromiso moral con los hijos de una familia inexistente. Para febrero de 1992, el choque entre la vida real y la vida inventada se volvió inevitable. Ramos, acorralado, optó por la peor solución imaginable. El juicio contra Robert Moreno Ramos tuvo lugar en 1993, en el condado de Hidalgo, Texas. Desde el primer día, la sala estuvo llena. Familiares de Leticia, miembros de la comunidad y periodistas que habían seguido la desaparición convertida en tragedia. El ambiente era tenso, casi inmóvil, como si todos esperaran escuchar una explicación que nunca llegaría. La fiscalía presentó su caso sin rodeos. Su estrategia fue directa: demostrar que Ramos había matado intencionalmente a su esposa y a sus 2 hijos, y que después había intentado ocultarlo todo enterrando los cuerpos bajo el piso del baño. Para ello, llevaron a declarar a los investigadores que habían encontrado la fosa, a los técnicos que retiraron las baldosas, y a los peritos forenses que explicaron cómo habían sido causadas las lesiones. También destacaron un punto clave. En los días posteriores al crimen, Ramos se casó con Marisa Robledo y la llevó a vivir a la misma casa, ocultando lo ocurrido. Para la fiscalía, ese comportamiento hablaba de frialdad premeditada. La fiscalía también presentó a una mujer que declaró que su hija se había casado con Ramos en 1988 y desapareció en 1989, un antecedente que aumentó las sospechas sobre su comportamiento previo. La defensa eligió una estrategia mucho más limitada. En lugar de sostener la versión que Ramos había dado en la entrevista policial, argumentaron que traficantes de drogas desconocidos habían cometido el triple asesinato. No ofrecieron una teoría alternativa que explicara las inconsistencias en las declaraciones del acusado, ni su insistencia previa en que su esposa e hijos estaban vivos y viajando por distintas ciudades. Tampoco hubo testigos que respaldaran su relato. En la fase de castigo, la defensa no presentó evidencia atenuante y prácticamente no ofreció argumentos para evitar la pena de muerte. Los peritos, por su parte, fueron contundentes. La naturaleza de las heridas, el tipo de fuerza aplicada y el estado de la escena indicaban que no se trataba de un accidente, ni de un suicidio, ni de una situación accidental. Era un ataque directo, deliberado. Después de varios días de testimonios, el jurado se retiró a deliberar. No tardaron mucho en llegar a un consenso. Declararon culpable a Robert Moreno Ramos de asesinato capital por la muerte de Leticia, Abigail y Jonathan. El juez procedió a dictar sentencia. Por la gravedad del crimen, por el intento de encubrimiento y por la ausencia total de circunstancias atenuantes, el veredicto fue contundente: pena de muerte. La suerte de Ramos estaba echada. Robert Moreno Ramos pasó 25 años en el corredor de la muerte. Ingresó en 1993 tras su sentencia por asesinato capital y permaneció en la unidad Polunsky, la prisión de máxima seguridad donde Texas mantiene a los condenados a muerte, hasta 2018. Durante todo ese tiempo vivió bajo el régimen estricto de Death Row: aislamiento casi total, una celda individual, horas limitadas de recreación y un contacto mínimo con el exterior. Sus primeros recursos legales comenzaron poco después del juicio. En 1993 y 1994, la defensa presentó apelaciones directas ante las Cortes de Texas, pero fueron rechazadas. Luego vinieron los recursos estatales y federales de habeas corpus, argumentando principalmente 3 puntos: falta de una defensa efectiva, supresión de posibles evidencias atenuantes y afectación por supuestos problemas mentales no explorados adecuadamente durante el proceso. Ninguno prosperó.
En junio de 1996, la Corte de Apelaciones Criminales de Texas confirmó la condena y la sentencia de muerte. Fue un golpe duro. Desde ese momento, cada apelación posterior tenía menos margen de éxito. En 2003, la Corte Internacional de Justicia dictaminó que Estados Unidos había violado la Convención de Viena sobre relaciones consulares en casos que incluían a Ramos. En 2004, el presidente George W. Bush indicó que correspondería a las cortes estatales revisar esos expedientes. En 2009, el Quinto Circuito concedió una suspensión temporal de ejecución y permitió que Ramos presentara una apelación federal relacionada con sus derechos consulares. A lo largo de los años, sus abogados insistieron en que Ramos sufría disfunciones neurológicas severas. Las apelaciones y peticiones de clemencia incluyeron evidencia de trastorno bipolar, daño cerebral y un historial de abuso extremo durante su infancia, según informes médicos y el testimonio de su hijo mayor. Se alegó que su padre lo azotaba con una cadena y lo colgaba boca abajo. Esa evidencia, presentada recién en las apelaciones, nunca llegó al jurado original que lo condenó a muerte. El caso incluso llegó a organismos internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, cuestionó si el proceso había respetado los estándares mínimos de defensa. Aún así, Texas mantuvo su postura. En 2018, ya con la ejecución programada, defensores y organizaciones solicitaron una suspensión final. Alegaban que la Corte había ignorado pruebas clave relacionadas con su salud mental. 3 jueces retirados declararon que, en su opinión, el caso merecía una revisión completa. Pero la Corte no cambió su decisión. La orden de ejecución quedó firme en noviembre. Ramos pasó sus últimas horas en su celda, mientras se resolvían recursos de última hora que finalmente fueron rechazados. Después de 25 años en aislamiento, esperando un fallo diferente que nunca llegó, su destino se selló de manera definitiva. Y para entonces ya no quedaba ningún camino abierto. La ejecución de Robert Moreno Ramos tuvo lugar el 14 de noviembre de 2018, en la unidad de Huntsville, Texas. Después de 25 años en el corredor de la muerte, su caso llegó al final sin que prosperara ninguno de los recursos presentados en las semanas previas. El método utilizado fue el que Texas emplea desde hace décadas: inyección letal. La ejecución se retrasó varias horas debido a apelaciones de último minuto. Como ocurre desde 2011, el Estado ya no permite elegir una última comida especial. Por lo tanto, Ramos recibió el mismo menú estándar asignado ese día a los reclusos, sin excepciones ni registros adicionales. Antes de la inyección, Ramos pronunció estas últimas palabras: «Estoy muy agradecido por todo el arduo trabajo que el consulado mexicano puso en la lucha por mi sentencia de muerte, haya o no una razón. Estoy agradecido por el trato humano que me dieron aquí en las 2 prisiones en las que estuve. Estoy recibiendo mi reloj de oro que le tomó al gobernador 30 años forjar. Gracias Dios. Señor, envíame un carruaje. Estoy listo». La inyección comenzó aproximadamente a las 9:25 p.m. Fue declarado muerto a las 9:36 p.m. CST, 11 minutos después de iniciada la dosis. Afuera, en la zona destinada a familiares y observadores, no hubo manifestaciones públicas de protesta ni concentraciones numerosas. El caso era conocido, pero no masivo. La familia de Leticia había esperado este desenlace durante años. Algunos de sus miembros expresaron alivio. Otros simplemente guardaron silencio. Para ellos, la ejecución no reparaba la pérdida, pero cerraba un capítulo que había marcado un cuarto de siglo de sus vidas. La ejecución de Ramos fue la 11ª turna llevada a cabo por el estado de Texas en 2018 y la 29ª ejecución registrada en Estados Unidos ese año. Además, forma parte del contexto en que los 6 ciudadanos mexicanos efectivamente ejecutados tras el fallo de La Haya fueron todos ejecutados por el estado de Texas. Con la declaración oficial de fallecimiento, el estado de Texas dio por concluido el caso.
El tercer caso es el de Ángel Maturino Reséndiz, conocido como el asesino del ferrocarril. Cruzó la frontera entre México y Estados Unidos más de 30 veces. Lo deportaron 8 veces en un solo año. Y mientras las autoridades migratorias lo perseguían por entrar ilegalmente, él se movía por el país en trenes de carga, matando en cada parada. La fecha se aproxima. No sabemos cuándo. Pues ojalá y sea pronto mejor para no estar batallando aquí. Tal vez la muerte sí llega rápida, pero antes de la muerte va a estar usted en medio y va a tener a un lado parientes de las víctimas y del otro lado algunos familiares probablemente. No quiero que estén aquí mis familiares. No sé en qué orden fue, pero le pegué con una estatua que tenía ella y la navajé y la rapté. ¿La violó? Sí. No sé en qué orden pasó. ¿No sabes si estaba viva todavía o fue después de muerte? ¿Cuándo? Se me hace que estaba viva todavía, porque ya de muerte ya la dejé. Para el FBI era como un fantasma que deambulaba entre los trenes americanos, dejando a su paso sangre, dolor y muerte, pero que no podían atraparlo. No sentía que estuvieran hablando de mí como que esa es otra persona. Y todavía cuando veo esos crímenes, veo como si fuera otra persona que los hizo. Y sí le pido perdón a mi esposa y a mi hija, porque no estoy ahí para los momentos que me necesita. Ahora solo en un dibujo nos dice dónde quisiera estar el asesino de los rieles. Al final del caballero está el bote de oro. Es ahí mi casa para mí. Después de pasar 6 años en el corredor de la muerte, Ángel Maturino Reséndiz llegó a su final en Texas. Su nombre quedó ligado a uno de los casos más perturbadores de la historia criminal estadounidense, una serie de asesinatos cometidos cerca de las vías férreas, en múltiples ciudades del sur del país. Allí, la violencia irrumpió sin aviso en hogares tranquilos, dejando atrás un rastro tan brutal como incomprensible. Fue a finales de los años 90 cuando un vagabundo que viajaba saltando de tren en tren se cobró al menos 15 vidas, expuso fallas profundas en el sistema migratorio y provocó tensiones diplomáticas entre Estados Unidos y México. A continuación, la historia completa. Era la madrugada del jueves 17 de diciembre de 1998. Estados Unidos se convulsionaba con el proceso de impeachment del presidente Bill Clinton, y los titulares hablaban de la operación Desert Fox, con bombardeos de Estados Unidos y el Reino Unido sobre Irak. En West University Place, un suburbio tranquilo dentro del condado de Harris, Texas, la noche transcurría sin sobresaltos. Calles prolijas, casas de ladrillo, luces cálidas encendidas detrás de cortinas cerradas. A pocos cientos de metros, las vías del ferrocarril Southern Pacific cortaban el paisaje. El paso de los trenes era parte del sonido habitual del barrio, un ruido lejano que ya nadie notaba. Durante el día, todo había sido normal. Los vecinos habían vuelto temprano a sus casas. Algunas familias cenaban frente al televisor, otras ya dormían. En una de esas casas, Claudia Benton, médica genetista pediátrica de 39 años, había pasado la tarde trabajando. Se había quedado sola. Su esposo y sus 2 hijas gemelas de 11 años habían viajado a Arizona el día anterior para visitar familiares. Claudia aprovechó la quietud para preparar una presentación médica que debía exponer al día siguiente en el Baylor College of Medicine. Papeles, apuntes, una computadora encendida. Horas de concentración. Cerca de la medianoche, agotada, se recostó frente al televisor. El volumen bajo, la luz tenue. Afuera, el barrio dormía. A esa misma hora, alguien avanzaba a pie desde la zona de las vías. Había llegado oculto en un vagón de carga, como tantas otras veces. No llevaba equipaje, no tenía prisa. Caminaba observando las casas, evaluando distancias, luces encendidas, posibles accesos. Era un hombre bajo, de contextura robusta, con lentes y ropa gastada. Desde la oscuridad parecía uno más que cruzaba el barrio. Se detuvo frente a una vivienda de 2 pisos. La cercanía con las vías la hacía familiar.
Rodeó la casa en silencio. Probó una puerta. Estaba sin seguro. La entrada fue rápida, sin forzar nada. Dentro, el silencio era absoluto. Subió las escaleras con pasos firmes como si conociera el lugar. En el dormitorio principal, Claudia dormía profundamente. El ataque ocurrió en la cama, sin aviso. La violencia fue inmediata. El intruso agredió sexualmente a Claudia, la apuñaló con un cuchillo de cocina y la golpeó brutalmente con una estatua de bronce tomada de un estante de la misma habitación. Cuando terminó, el intruso permaneció en la casa. Recorrió las habitaciones, revisó cajones, tomó dinero, joyas y objetos personales. En la cocina comió con calma. Permaneció allí más de 1 hora. Antes de irse, cubrió el rostro de Claudia con una bolsa plástica. Tomó las llaves del vehículo familiar, un Jeep Cherokee estacionado en la entrada. Salió de la casa y condujo hacia la autopista, perdiéndose en la noche rumbo a San Antonio, donde el vehículo sería abandonado horas después. Al mediodía del 17 de diciembre, la ausencia de respuestas encendió la alarma. Claudia no había llegado al trabajo y no contestaba el teléfono. Un familiar se acercó a la casa. La escena fue descubierta poco después. La tranquilidad de West University Place se quebró para siempre esa madrugada. Las calles prolijas, las luces cálidas, las rutinas intactas. Todo aquello que definía al barrio dejó de existir tal como era. No hubo gritos. No hubo testigos. Solo un silencio denso que se instaló sobre esas casas y no volvió a irse. Lo que ocurrió esa noche no terminaría ahí. Lo que parecía un crimen aislado era apenas el principio de algo mucho más grande. La policía llegó de inmediato. El Departamento de Policía de West University Place inició la investigación con urgencia. Recolectaron huellas dactilares, muestras de ADN, evidencia forense de la escena y un detalle clave. El Jeep Cherokee de Claudia había sido robado. La búsqueda del vehículo se extendió a todo Texas. Días después, el auto fue encontrado abandonado en San Antonio. Las huellas dactilares en la columna de dirección coincidieron con las de Rafael Reséndez Ramírez, uno de los muchos alias de Ángel Maturino Reséndiz, un inmigrante ilegal mexicano con antecedentes por robo, agresión y falsificación de documentos migratorios. Su nombre ya figuraba en bases de datos del Servicio de Inmigración, pero no como sospechoso de homicidio. La conexión con otros crímenes llegó meses después, cuando las autoridades descubrieron que el ADN de Reséndiz coincidía con evidencia encontrada en el asesinato de un pastor y su esposa en Weimar, Texas. Norman y Karen Sirnick habían sido golpeados con un martillo mientras dormían en su casa, ubicada junto a las vías del ferrocarril. Sus cuerpos fueron encontrados cubiertos con mantas. Su camioneta roja apareció semanas después en San Antonio, con las mismas huellas dactilares. A partir de ese momento, el FBI y las policías locales comprendieron que estaban persiguiendo a un asesino serial. Entre mayo y junio de 1999, Reséndiz mató a 6 personas más en Texas e Illinois. Noemí Domínguez, Josephine Convica, George Morber y Carolyn Frederick cayeron bajo su método implacable. Todas las víctimas vivían cerca de vías férreas. Todas fueron atacadas en sus propias casas. Todas fueron golpeadas con objetos encontrados en la escena. El 2 de junio de 1999, la patrulla fronteriza capturó a Reséndiz cerca de El Paso mientras intentaba cruzar ilegalmente. Los agentes no sabían quién era. Verificaron sus huellas dactilares, pero no encontraron coincidencias, un error fatal del sistema, y lo deportaron a México. Después de esa liberación, Reséndiz cometió 4 asesinatos más. El 21 de junio de 1999, el FBI lo colocó en su lista de los 10 fugitivos más buscados. La recompensa ascendió a $125,000. En ese momento, un joven Texas Ranger llamado Drew Carter tuvo una idea: contactar a la hermana de Reséndiz, Manuela, quien vivía en Albuquerque, Nuevo México. Carter le explicó que su hermano estaba en peligro.
Podía ser asesinado por cazarrecompensas o por el FBI. Le ofreció un trato. Si Reséndiz se entregaba, tendría seguridad en la cárcel, derechos de visita y evaluación psicológica. El 13 de julio de 1999, a las 9 de la mañana, Ángel Maturino Reséndiz cruzó caminando un puente internacional en El Paso y se entregó al Ranger Carter. Llevaba jeans sucios y botas lodosas. Dio la mano al policía sin decir palabra. Ya no había vuelta atrás. Ángel Maturino Reséndiz tenía 40 años al momento de su captura. Había nacido el 1 de agosto de 1959 en Izúcar de Matamoros, Puebla, México, con el nombre de Ángel Leoncio Reyes Reséndiz. Adoptó los apellidos de su madre y su padrastro, convirtiéndose en Ángel Maturino Reséndiz, aunque usó al menos 30 alias diferentes a lo largo de su vida. Era un hombre de baja estatura, con textura gruesa, con lentes y aspecto común. Nada en su apariencia revelaba la brutalidad de sus crímenes. Viajaba ilegalmente en trenes de carga, cruzando México, Canadá y Estados Unidos, sin documentos, sin domicilio fijo, sin dejar rastro. No tenía educación formal más allá de 7 años de escolaridad. Trabajaba esporádicamente como jornalero, pero su verdadera ocupación era el vagabundeo. Se describía a sí mismo como mitad hombre, mitad ángel, enviado por Dios para castigar a los malvados. Se creía inmortal. Decía que su cuerpo sería renovado después de su muerte. Estaba casado con Julieta Domínguez, quien vivía en Rodeo, Durango, México, junto con su madre. Tenía una hija de 7 años. Les enviaba joyas robadas de sus víctimas, que ellas vendían o fundían sin conocer su procedencia. Después de su entrega, ambas devolvieron algunos objetos a las autoridades. Su conexión con Claudia Benton fue completamente aleatoria. No la conocía, no tenía motivo. Solo eligió su casa porque estaba cerca de las vías del tren y porque las luces estaban encendidas. El juicio de Ángel Reséndiz comenzó en mayo de 2000 en Houston, condado de Harris, Texas. La fiscalía, liderada por el legendario fiscal de distrito Johnny Holmes y las fiscales asistentes Lynn McClellan y Devon Anderson, presentó una acusación devastadora: asesinato capital por la muerte de la doctora Claudia Benton. Los cargos incluían asesinato en primer grado, robo a mano armada, delito de naturaleza sexual y robo de vehículo. Las pruebas físicas eran irrefutables. Las huellas dactilares de Reséndiz estaban en el Jeep Cherokee robado. Su ADN coincidía con evidencia encontrada en la escena del crimen y en el cuerpo de Claudia. Objetos robados de su casa fueron recuperados en México, en poder de su esposa y su madre. Los fiscales presentaron fotografías forenses que mostraban la brutalidad del ataque: 39 puñaladas, golpes con la estatua de bronce, signos de estrangulamiento. En al menos 8 ocasiones, aunque Reséndiz prefiera culpar a esa otra persona que se apodera de él y lo lleva a cometer las peores atrocidades. Fuimos a mi cuarto, le di de desayunar y todo eso. No fui yo. Yo sé que fui yo, no estoy negando que no fui yo, sino que se siente como que es otra persona. La defensa, dirigida por el abogado designado Allen Tanner, alegó demencia. Su argumento central era que Reséndiz sufría de esquizofrenia paranoide, que creía ser un ángel vengador enviado por Dios para matar a gente malvada. Un psiquiatra contratado por la defensa, el doctor Bruce Cohen, testificó que Reséndiz padecía alucinaciones auditivas y delirios de grandeza. Dijo que su cliente odiaba a homosexuales y abortistas, y que podía haber creído que sus víctimas estaban vinculadas a esos grupos. Los psiquiatras de la fiscalía respondieron con firmeza. Reséndiz estaba mentalmente perturbado, pero no demente. Comprendía perfectamente la diferencia entre el bien y el mal. La fiscal, Lynn McClellan, fue directa. No estaba motivado por la voluntad de Dios. Estaba motivado por la ira, por el poder, por el deseo sexual, por el control. Si sabes que es ilegal, sabes que está mal. El jurado deliberó durante 10 horas en 2 días. El 18 de mayo de 2000, emitieron su veredicto: culpable de asesinato capital.
El 22 de mayo, después de escuchar testimonios en la fase de sentencia, recomendaron la pena de muerte. El juez, William Harmon, la confirmó. La suerte estaba echada. Holly Dunn fue la única sobreviviente conocida de Reséndiz. El 28 de agosto de 1997, Holly y su novio Christopher Mayer, ambos estudiantes de la Universidad de Kentucky, caminaban por vías férreas en Lexington cuando Reséndiz los atacó. Ató a ambos, golpeó a Christopher con una roca de 52 libras hasta matarlo, y luego agredió y apuñaló a Holly, dejándola con la mandíbula fracturada, la cuenca del ojo rota y múltiples heridas en la cabeza. Holly sobrevivió milagrosamente. Pasó 5 días en el hospital con la boca cerrada con alambres durante un mes. Años después, testificó contra Reséndiz en el juicio y dedicó su vida a ayudar a víctimas de violencia sexual. Fundó Holly's House, un centro de ayuda en Indiana, y recibió el premio Jacqueline Kennedy Onassis por servicio público en 2006. En su libro Soul Survivor, publicado en 2017, narró su experiencia. Holly nombró a su primer hijo William Christopher en honor a su novio asesinado. George Benton, esposo de Claudia, estuvo presente en la ejecución. Sus palabras fueron lapidarias. Lo que fue ejecutado hoy puede haber lucido como un hombre, pero lo que estaba contenido dentro de esa piel no era un ser humano. Es maldad contenida en forma humana, una criatura sin alma, sin conciencia, sin remordimiento. En 2002, un juez otorgó a George Benton $49 millones en una demanda por muerte injusta contra Reséndiz. La familia sabía que nunca recibiría ese dinero, pero buscaba evitar que el asesino se beneficiara de su notoriedad. Durante sus años en el corredor de la muerte, Reséndiz se automutiló más de 30 veces, fue transferido a unidades psiquiátricas en 8 ocasiones y escribió cartas inquietantes llenas de dibujos de ángeles. En una entrevista con un periodista en 2003, confesó haber cometido más asesinatos de los que se le imputaban y afirmó que personas inocentes estaban en prisión por sus crímenes. ¿Me molesta que ahora está usted echado a un lado? Es nada más un número que está esperando una fecha. Es mejor porque dejan de molestarme aquí como me estaban molestando antes, pero también me han dejado molestar porque me he cortado bastante. Cada vez que me molestan me corto. ¿Quién lo molesta? Aquí los guardias, cada vez que llega un nuevo como que quiere que probar que él me hizo algo, y pues ahí va la sangre cada vez. Ahí está la única escapatoria. Quieren ver sangre cada vez, pues les mando más sangre. Les manda más sangre. ¿Qué es lo que hace? ¿Se hace? Me corto. Sí. Solo. ¿Esa cortada con qué? La más reciente. Aquí me saqué el pedazo de carne de acá. Y pues, ¿y eso con qué? Con una navaja. No estaba buena porque la encontré en el baño, ya la habían usado, ¿verdad? La fecha se aproxima. No sabemos cuándo. Pues ojalá y sea pronto mejor para no estar batallando aquí. Tal vez la muerte sí llega rápido, pero antes de la muerte va a estar usted en medio y va a tener a un lado parientes de las víctimas y del otro lado algunos familiares probablemente. No quiero que estén aquí mis familiares. No voy a invitar a ninguno de ellos. Pero hay unas personas, amistades que quieren estar ahí, que estén, pero no quiero ningún familiar presente. Amistades, sí. Sí, si quieren estar ahí, pues que estén, pero mi familia no la quiero que me vean ahí así morir como un cochino, ¿no? Y ya después, pues, que se llegue el día, o sea que pues ya va uno, muere el cuerpo y entra uno en eternidad, ¿verdad? Reséndiz pasó 6 años en el corredor de la muerte de la unidad Polunsky en Livingston, Texas. Durante ese tiempo, presentó múltiples apelaciones en tribunales estatales y federales. Sus abogados argumentaron que sufría de enfermedad mental severa, que sus delirios le impedían comprender la realidad de su castigo y que la ejecución violaría la Constitución. En mayo de 2003, la Corte de Apelaciones Criminales de Texas confirmó su condena y sentencia. Todas sus apelaciones subsiguientes fueron rechazadas. En junio de 2006, el juez de distrito William Harmon dictaminó que Reséndiz era mentalmente competente para ser ejecutado porque sabía cuándo y por qué moriría.
El gobierno mexicano, que se opone a la pena capital, hizo esfuerzos diplomáticos para evitar la ejecución. El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Ernesto Derbez, contactó al gobernador de Texas, Rick Perry, para pedir clemencia. No hubo respuesta favorable. El 27 de junio de 2006, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó las últimas apelaciones. La orden final de ejecución fue emitida. El 27 de junio de 2006, Ángel Maturino Reséndiz fue trasladado desde su celda en el corredor de la muerte hasta la cámara de ejecución de la unidad Huntsville, en Texas. Tenía 46 años. Había pasado 6 años esperando ese momento. Durante las horas previas, recibió a su madre, su hermano, su hermana y su hija de 7 años. La portavoz de la prisión, Michelle Lyons, dijo que parecía calmado. Rechazó una última comida. La ejecución estaba programada para las 6 de la tarde, pero se retrasó casi 2 horas mientras la Corte Suprema deliberaba sobre apelaciones de último minuto. Todas fueron rechazadas. Cuando los testigos entraron a las salas de observación separadas por plexiglas, Reséndiz estaba acostado en la camilla. Del otro lado del vidrio, su familia lloraba en silencio. En otra sala, los familiares de 4 de sus víctimas esperaban con expresiones severas. George Benton, el hijo de Josephine Convica, el hermano de Karen Sirnick y el nieto de George Morber. Reséndiz murmuró una oración en voz baja. «Señor, perdóname. Señor, perdóname». Luego miró hacia los familiares de las víctimas y pronunció sus últimas palabras. «Quiero preguntar si está en su corazón perdonarme. No tienen que hacerlo. Sé que permití que el diablo gobernara mi vida. Solo les pido que me perdonen y que le pidan al Señor que me perdone por permitir que el diablo me engañara. Agradezco a Dios por tener paciencia conmigo. No merezco causarles dolor. Ustedes no merecían esto. Yo merezco lo que estoy recibiendo». Las drogas letales fueron administradas a las 7:58 de la noche. Antes de exhalar su último aliento, oró en hebreo y español. Ángel Maturino Reséndiz fue declarado muerto a las 8:05 p.m., hora central de Texas. El cuarto caso de este documental es distinto a los 3 anteriores. No es mexicano. Es uno de los crímenes de odio más brutales y recordados en la historia reciente de Texas, y lo sumamos como bonus por la magnitud de lo que ocurrió. John William King fue condenado por uno de los asesinatos raciales más atroces de las últimas décadas en Estados Unidos. Era la madrugada del domingo 7 de junio de 1998. Los Chicago Bulls perseguían su 6º título de la NBA en lo que muchos creían sería la última temporada de Michael Jordan, y The Truman Show acababa de llegar a los cines. En la pequeña ciudad de Jasper, Texas, la noche transcurría con la calma habitual de un pueblo sureño. Luces tenues en las calles, bares cerrando sus puertas y el murmullo de los grillos flotando en el calor pegajoso de la madrugada. James Beard, Jr., un hombre afroamericano de 49 años, había pasado la tarde en la fiesta de aniversario de su sobrina. Era un rostro conocido en el vecindario, un hombre que caminaba las calles con la familiaridad de quien había vivido allí toda su vida. Cerca de las 2 de la madrugada del domingo, decidió regresar a casa por Martin Luther King Jr. Boulevard. La noche era cálida, las calles estaban vacías y no había transporte disponible a esa hora. Bert pidió un aventón a un viejo conocido, George Mahati, pero el asiento ya estaba ocupado. Minutos después, Mahati lo vio alejarse por la carretera, bajo las luces anaranjadas del alumbrado público. A unas cuadras, una camioneta pick-up gris se detuvo junto a él. Dentro iban 3 hombres blancos: Sean Allen Berry, de 23 años, Lawrence Russell Brewer, de 31, y John William King, de 23. Berry conocía a Bert de vista y ofreció llevarlo. Bert aceptó y subió a la parte trasera de la camioneta. En un pueblo como Jasper, aceptar un aventón no parecía arriesgado, pero esa camioneta no se dirigió hacia su casa. En lugar de tomar las calles conocidas, se desvió hacia la oscuridad de Huff Creek Road, un camino rural apartado. Lo que siguió fue una violencia deliberada y despiadada. Los hombres le ofrecieron una bebida y, sin advertencia, comenzaron a golpearlo salvajemente.
Le dieron una paliza brutal que lo dejó gravemente herido y semi-inconsciente. Luego, lo rociaron con pintura negra en aerosol mientras se burlaban de él. Finalmente, usando una cadena de acero, lo ataron por los tobillos a la parte trasera de la camioneta. El motor rugió. Las ruedas giraron sobre la grava y el cuerpo de James Byrd Jr. comenzó a ser arrastrado por la carretera Half Creek Road. El recorrido se extendió por casi 3 millas. El informe forense determinaría más tarde que Byrd permaneció consciente durante gran parte del trayecto, intentando mantener la cabeza erguida mientras el asfalto le desgarraba la piel. Murió cuando su cuerpo impactó contra un culvert de cemento, a un costado del camino. El golpe seccionó la cabeza y el brazo derecho, provocando la muerte instantánea. El resto del cuerpo siguió siendo arrastrado por más de 1 milla adicional. La camioneta se detuvo frente a la Macedonia Baptist Church, junto al cementerio afroamericano de Jasper. Allí, los hombres finalmente abandonaron los restos y se marcharon. Se fueron a una barbacoa, a beber y conversar como si nada hubiera pasado. No hubo remordimiento, no hubo pánico. Solo la certeza fría de quienes acababan de cumplir lo que consideraban su misión. Eran las primeras luces del domingo cuando un automovilista se detuvo al ver lo que parecía un bulto oscuro sobre el pavimento. Al acercarse, se encontró con una imagen imposible de borrar. Fragmentos de ropa, marcas de arrastre, una cadena metálica y, al final del camino, el cuerpo destrozado de James Byrd Jr. Un paseo tranquilo bajo el calor del verano se había convertido en un verdadero linchamiento moderno. Un crimen tan brutal que obligaría a todo un país a mirar, una vez más, el rostro del odio. La llamada al 911 llegó poco después de las 7 de la mañana. La policía llegó de inmediato. El sheriff Billy Rolls, un hombre que había pasado toda su vida en Jasper, enfrentaba la escena de crimen más atroz que el pueblo había presenciado. El FBI fue llamado menos de 24 horas después del descubrimiento debido a la naturaleza del crimen, la magnitud de la violencia, la ejecución deliberada del acto. Todo apuntaba hacia un crimen de odio. Los peritos acordonaron casi 3 millas de carretera. Las marcas en el asfalto formaban una línea irregular que parecía contar su propia historia, un recorrido de horror que, esperaban, los conduciría hasta el responsable. A lo largo del camino, marcaron con pintura cada indicio: la cartera de Byrd, sus llaves, su camisa, su reloj e incluso su dentadura postiza, esparcidos sobre el asfalto. El equipo forense trabajó durante horas, recogiendo todo lo que pudiera hablar por la víctima. El rastro llevó a los investigadores hasta el sitio donde todo había comenzado. Allí encontraron las primeras piezas relevantes de aquel rompecabezas macabro: un encendedor marcado con la palabra possum, restos de cerveza y pintura negra, y una llave grabada con el nombre Barry. Varios vecinos afirmaron haber visto una camioneta Chevrolet Pickup gris circulando en la madrugada. Las marcas de los neumáticos coincidían, y los investigadores no tardaron en identificar el vehículo, registrado a nombre de Sean Allen Barry. El cerco comenzaba a apretarse. La búsqueda se aceleró. Cuando los agentes llegaron a su casa, notaron que la camioneta había sido lavada, pero en la parte inferior del chasis encontraron restos de sangre, fibras y fragmentos de piel humana. Barry fue detenido y llevado a declarar. Durante el interrogatorio, intentó minimizar su participación, pero la evidencia era abrumadora y su versión pronto comenzó a desmoronarse. Los nombres Lawrence Russell Brewer y John William King surgieron rápidamente. Ambos fueron identificados e interrogados poco después. Los 3 hombres fueron formalmente acusados en los días siguientes. En el apartamento de King, los agentes encontraron armas, revistas supremacistas y panfletos con mensajes racistas. Pero la prueba más directa no estaba en los papeles, sino en sus sandalias, aún manchadas con sangre. Lo que vino después fue aún más perturbador. King tenía el cuerpo cubierto de tatuajes de supremacía blanca, símbolos del Ku Klux Klan, las palabras Aryan Pride, un hombre negro ahorcado. No eran simples dibujos de juventud, eran declaraciones de intención.
El caso ya era estremecedor, pero la indignación creció cuando se descubrió quién era John William King. 3 años antes, en 1995, había sido condenado por robo y enviado a prisión estatal. Allí, en lugar de rehabilitarse, se radicalizó. Los agentes también encontraron cartas escritas por King desde prisión, llenas de retórica racista y planes vagos sobre defender la raza blanca. Testigos confirmaron posteriormente que, después del crimen, King se jactó abiertamente de lo que había hecho, como si esperara reconocimiento de sus cómplices ideológicos. En cuestión de días, Jasper pasó de ser una comunidad invisible en el mapa a ocupar los titulares del país. Los medios hablaban de un linchamiento moderno, y el eco de esa palabra trajo recuerdos que muchos creían enterrados. La violencia había despertado una memoria colectiva, y aunque el proceso judicial apenas comenzaba, todos sabían que algo irreversible acababa de suceder. Ya no había vuelta atrás. John William King nació el 3 de noviembre de 1974. Fue adoptado a los 3 meses de edad. Poco después, su familia adoptiva se mudó con él y sus 2 hermanas al este de Texas. Tenía apenas 23 años cuando el crimen de Jasper lo convirtió en el rostro del odio en su forma más explícita. Creció en Jasper, donde era conocido como Bill. Cuando tenía 15 años, su madre murió, y su padre quedó a cargo de criar a 3 hijos con su salario de un aserradero de madera contrachapada. La familia enfrentó dificultades económicas. No terminó la escuela secundaria, y pasó su juventud entre empleos temporales y largas horas en bares o vagando por las carreteras del este de Texas. A los 17 años fue arrestado por robo y abandonó Jasper High School. Poco después se metió en problemas nuevamente cuando él y Sean Berry, entonces de 17 años, fueron atrapados robando cerveza y tacos de billar. Ambos fueron enviados a un campo de entrenamiento correccional y eventualmente a prisión. Aquella experiencia lo marcó para siempre. En cartas y entrevistas posteriores, King afirmaría que allí fue violado repetidamente por reclusos negros. Esa versión, nunca confirmada oficialmente, se transformó en su justificación interna para abrazar el racismo como una identidad. Dentro del penal, encontró en los grupos supremacistas un espacio donde su resentimiento se convirtió en doctrina. Brewer, entonces su compañero de celda, también compartía esta afiliación. King llegó a proclamarse exaltado cíclope de una célula local de los Caballeros Confederados de América, un título que solo él parecía tomarse en serio, pero que lo definía por completo. Un joven cuyo único propósito era el odio. Cuando salió en libertad, regresó a Jasper, sin trabajo ni rumbo, pasando los días con Berry y Brewer. Este último compartía sus ideas supremacistas. Berry, en cambio, era distinto. Simplemente un joven sin rumbo, errático e impulsivo. Eran los soldados perfectos para comenzar su guerra racial en el pueblo. Aquella trágica madrugada de junio, King decidió demostrar su compromiso con la causa. La víctima, James Byrd Jr., no tenía ninguna conexión con él. No se conocían, no compartían nada. Solo el azar y el prejuicio los cruzó aquella noche. King no eligió a Byrd por quien era, sino por lo que representaba en su mente distorsionada, un enemigo imaginario en una guerra que solo existía dentro de él. Un hombre que confundió el dolor con ideología y el odio con sentido. Los 3 fueron juzgados por separado, pero fue John William King, identificado como el líder ideológico, quien enfrentó el juicio más mediático. El país quería entender no solo qué había pasado, sino por qué. El juicio contra King se desarrolló en febrero de 1999 en Beaumont, condado de Jefferson, tras el traslado del caso desde Jasper por razones de seguridad. Era el primer gran proceso judicial de la ciudad en décadas, y las medidas de seguridad lo reflejaban. Policías armados, detectores de metales y una multitud de cámaras frente al tribunal. El país entero observaba. La fiscalía abrió el caso con una frase que se repitió en todos los noticieros. Esto no fue un asesinato, fue una ejecución racial. El fiscal Guy James Gray presentó las pruebas con precisión quirúrgica. Mostró la cadena utilizada en el crimen, las sandalias manchadas de sangre, los tatuajes con símbolos nazis y las fotografías que revelaban el horror del recorrido en Huff Creek Road. Los peritos forenses explicaron cómo la víctima había permanecido consciente durante la mayor parte del arrastre.
y cómo cada metro de asfalto confirmaba la intención de humillar antes de matar. El jurado escuchó también el testimonio de expertos en grupos de odio. Confirmaron que King era miembro activo de una organización supremacista y que había escrito cartas donde hablaba de iniciar una guerra racial y formar su propio grupo supremacista en Jasper. Los fiscales también presentaron cartas que King había intentado contrabandear a Brewer en prisión, donde escribió: "Independientemente del resultado de esto, hemos hecho historia y moriremos orgullosamente recordados si es necesario". La defensa, en cambio, buscó distanciarlo del crimen directo. Alegaron que King no conducía la camioneta, que el ataque fue un acto colectivo sin intención específica y que su papel había sido secundario. Intentaron mostrarlo como un joven confundido, influenciado por otros. Argumentaron que había adquirido sus tatuajes en prisión para protegerse de posibles agresores, pero cada argumento se desmoronaba ante las evidencias físicas y las propias palabras del acusado. Las cartas, las huellas y la sangre contaban una historia distinta, una historia en la que King no era un espectador, sino el autor intelectual. Durante el juicio, los familiares de James Byrd Jr. salieron llorando de la sala cuando se presentaron las fotografías de los restos y fragmentos de ropa. Más tarde permanecieron en silencio. No hubo gritos ni gestos de rabia, solo la mirada fija hacia el hombre que había destruido sus vidas. El jurado, compuesto por 11 blancos y un afroamericano, eligió al único miembro negro como presidente en un gesto aparente de repudio al crimen racial. El 23 de febrero de 1999, después de deliberar poco más de 2 horas, John William King fue declarado culpable de asesinato capital. 2 días después, el 25 de febrero, el jurado dictó la sentencia. King escuchó las temidas palabras, esas que su amigo Barry evitaría al ser condenado a cadena perpetua. Las mismas Brewer escucharía más tarde ese mismo año, pena de muerte por inyección letal. La suerte estaba echada. Durante los siguientes 20 años, John William King vivió entre los muros de la unidad Polunsky, en Livingston, Texas, considerado uno de los corredores de la muerte más duros de Estados Unidos. Fue confinado en una celda individual de 60 pies cuadrados, sin contacto directo con otros presos, con recreo limitado a pocos días por semana, en un patio cercado por rejas de acero, donde permanecía segregado en jaulas individuales. Desde su condena en 1999 hasta su ejecución en 2019, su vida estuvo marcada por una secuencia interminable de apelaciones y recursos judiciales. Sus abogados presentaron mociones ante cortes estatales y federales, incluyendo un habeas corpus ante el Quinto Circuito de Apelaciones en 2017. Argumentaron que el juicio original había sido contaminado por prejuicios raciales, que la defensa fue ineficaz y que King no tuvo la oportunidad de presentar adecuadamente su defensa. La fiscalía respondió que las pruebas físicas, los testimonios y las propias cartas escritas por King eran irrefutables. Los jueces coincidieron. No existía error sustancial. Una tras otra, todas las apelaciones fueron rechazadas. Durante esos años, King se mantuvo distante, frío, sin muestras de arrepentimiento. Cuando fue sentenciado, en lugar de mostrar remordimiento, citó a Francis Parker Yockey, un fascista antisemita. La promesa de éxito está con el hombre que está determinado a morir con orgullo cuando ya no es posible vivir con orgullo. En cartas enviadas desde prisión, continuó expresando sus ideologías supremacistas, mientras en el mundo exterior se dictaban nuevas leyes contra los crímenes de odio y surgían debates sobre justicia racial. Dentro de su celda, el tiempo parecía haberse detenido. El 22 de abril de 2019, la Corte Suprema de Estados Unidos denegó su último recurso, apenas 30 minutos después de la hora fijada para su ejecución. Con esa decisión, su destino quedó sellado. El 24 de abril de 2019, después de 2 décadas en el corredor de la muerte, John William King fue trasladado desde la unidad Polunsky hasta la cámara de ejecución de la prisión estatal de Huntsville, en Texas. A las 6:56 p.m., los guardias abrieron la puerta metálica y lo escoltaron hasta la camilla donde se cumpliría la sentencia. El método fue la inyección letal de pentobarbital. King no tuvo la opción de solicitar una última comida. Cerca de 8 años antes, Brewer había pedido una cena extravagante y luego se negó a tocarla.
Desde entonces, el Estado abolió el privilegio de la última cena elección. King comió lo mismo que el resto de los prisioneros ese día. Cuando el director del penal le preguntó si tenía algo que decir, respondió simplemente, no. Mantuvo los ojos cerrados, pero había dejado una nota escrita, donde citó una frase que quedaría grabada en los reportes oficiales. La pena capital. Esos sin el capital reciben la pena. A las 7:08 p.m. fue declarado muerto. Entre los testigos estaba Luvon Harris, hermana de James Byrd Jr. Ella observó en silencio y al salir dijo, él buscó una manera de no morir, pero no le dio a James esa oportunidad. Para ella y su familia, la justicia finalmente había llegado, aunque el dolor, como el recuerdo, nunca se fue. El caso de John William King revela una verdad incómoda, que el odio no nace de la nada, sino que se hereda, se aprende y se alimenta del silencio. La muerte de James Byrd Jr. no solo fue un crimen racial, fue un espejo que obligó a Estados Unidos a mirar su propio reflejo. De aquella tragedia surgieron leyes, marchas y discursos, pero también la certeza de que la justicia nunca logra equilibrar el peso de una vida perdida. En Jasper, el eco de aquella noche todavía resuena entre los árboles, y aunque el nombre de King ya pertenece al pasado, la herida que dejó sigue abierta, recordándonos lo fácil que es destruir y lo difícil que es sanar. Hemos visto 4 casos de asesinos que operaron en Estados Unidos durante distintas épocas, con distintos métodos, pero con el mismo resultado final. Este fue un compilado armado con videos que ya están en el canal, reunidos en un solo documental largo para que disfrutes varias historias seguidas sin cortes. Esperamos que lo hayas disfrutado. Si fue así, por favor comenta algo. Cualquier comentario ayuda muchísimo al algoritmo. Dale like al video. Suscríbete al canal si todavía no lo hiciste. Activa la campana de notificaciones para enterarte apenas subamos contenido nuevo. Y si querés ir un paso más allá, podés unirte a la membresía del canal para apoyarnos directamente. Todo esto ayuda a que sigamos haciendo este tipo de documentales. Cada like, cada comentario, cada suscripción, suma. Esto fue Final Sentence, más conocido como Documentales Pena de Muerte y Crímenes. Hasta la próxima, amigos.